Gracias, todo un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen martes. Bueno, creo que es verdad que los problemas de la democracia representativa, aunque no terminan, tienen la virtud que básicamente sus gobernantes son electos. Esto implica que tenga muchos problemas, pero también muchas ventajas. Se requieren, como se sabe, una serie de condiciones básicas. Si las elecciones son libres, son disputadas, hoy diríamos competitivas, la participación, pues, por tanto, es ilimitada y los ciudadanos tienen también libertades políticas. Teóricamente todo eso garantizaría, diríamos, que los representantes y también los gobernantes en las dos ramas, legislativa y ejecutiva, actuaran siempre anteponiendo el interés del público. Y creo que bajo esa perspectiva, tanto los partidos como los candidatos, como sabemos, pues tienen la encomienda de elaborar una serie de propuestas, proyectos, lo que le llaman en el sistema de partidos los programas para el gobierno, y explican a la sociedad en las campañas justo la forma como impactarían positivamente en el bienestar de toda esa sociedad. Desde luego que eso también impone a los vencedores de toda elección el imperativo de la responsabilidad, es decir, que la selección de los mejores proyectos deban ser evaluados positivamente por los electores, justamente en el tránsito de todo ese proceso que llamamos las campañas electorales, porque de ese modo han de continuar su carrera política, y con base en ese resultado, digamos el resultado de la gestión, tendrían o no el respaldo nuevamente de los votantes en el futuro, porque usualmente los votantes pues no tienen la oportunidad o no tenemos la oportunidad de votar justamente a futuro, sino lo hacemos en retrospectiva. El respaldo de esos votantes comienza a construirse, me parece, en esa lógica política en la que hoy nos encontramos, por lo menos en la República Mexicana, en torno a la constitución de esta nueva etapa. Ha concluido una y comienza justo la nueva etapa del Frente Amplio por México, que ha sido, me parece a mí, un proyecto con un procedimiento y un proyecto en términos generales fresco y exitoso, que implicó lo mismo para la competitividad interna, una competitividad, digamos, si no del todo electoral, por lo menos sí de un procedimiento que también marcó las bases para la constitución de un amplio espectro de votación, pero también sobre todo de recabar espacios de respaldo. Y desde recabar firmas justamente por los aspirantes se trató para ir generando esa competitividad. Tuvo también, como sabemos, encuestas, foros, y por tanto creo que la consulta directa para sus participantes, digamos 2,5 millones de personas que se inscribieron en esas plataformas, las de los partidos, de la sociedad civil, eso me parece que lo resolvió la política, y creo que también terminó un proceso que fue en toda la línea favorable, en el balance. Se trata de un balance, me parece, favorable también porque permitió, por ejemplo, que la senadora Xochitl Gálvez construyera con márgenes, me parece, de autonomía su aspiración. Está desde luego planteado que no hay otro modo que participar con el paraguas de los partidos, pero que tiene esos márgenes de su propia personalidad, liderazgo y también una conexión, me parece que es algo que no habíamos valorado en el pasado reciente, porque justo el presidente López Obrador ha significado esa excepción, una excepción respecto del modo de actuar del mundo de la política y de sus actores. Generalmente se trata de políticos que no son articulados, que no conectan con las emociones, y la otra excepción es justamente la senadora Gálvez, que ha logrado ese propósito, y por eso representa, me parece, un problema muy importante para la causa del presidente. En ese sentido, los partidos, al abrir el procedimiento, de todos los modos refrescan la competencia política a través de un ensayo, este ensayo de elección primaria exitosa. Desde luego que en México no teníamos ninguna experiencia o muy poca al respecto, y sobre todo al abrir los partidos de la corriente histórica esta posibilidad.
Es verdad también que el perfil de la ganadora se trata de una política no convencional y que su aparición en la competitividad electoral la ha llevado lo mismo a ser gobernador, digamos candidata a gobernadora que alcaldesa en Ciudad de México y senadora de la República. Eso lo ha logrado justamente en ese margen de autonomía por fuera de los partidos, pero no de la política. Creo que su carrera en el sector empresarial es sin duda un incentivo notable para colaborar desde luego la administración Fox sin ser parte de esa élite política, reitero, y de sus vehículos tradicionales, los partidos, tal como lo concibió, lo imaginó en ese muy buen libro Wright Mills, cuando hablaba precisamente de la Constitución para ser parte de ella, de la élite del poder en general, de cada una de sus escaleras, dijo Wright Mills, o cada una de sus categorías, que implicaban lo mismo o ser parte de una élite política o de una élite económica o de una élite cultural o de una élite militar, y la senadora Xochitl Gálvez sin duda no es parte de ninguna de ellas, y eso hoy le representa precisamente el generar esa posibilidad en su aspiración próxima. Creo también que es una alternativa creativa y con liderazgo propio y desde luego con capacidad de comunicación. Reitero, con la idea sobre todo de generar esa capacidad de conectar con las emociones, porque la nuestra, como la de muchas democracias, es una contienda en la que básicamente no se discute el voto por convicción, que está basado en las ideas, en las razones, en los argumentos, sino sobre todo en las emociones que implica esa idea, digamos, de emoción, sentimiento y pasión, que es básicamente por lo que vota el público mexicano. También juega a su favor no ser parte de esa, digamos, de ese conglomerado que es el mundo de la política. Y es también una propuesta competitiva que enfrentarán, no lo olvidemos, una elección de Estado que ya está en marcha como la principal aportación que tiene el oficialismo y el aparato público a su disposición, con una candidata decidida por el presidente y representando, como dirá Robert Musil, un proyecto y una candidatura sin atributos. Es muy importante que en todo este camino no lo perdamos de vista para no caer en aquel problema que nos planteó en su día, todo cuando planteamos también que en una conversación en el origen el premier británico Winston Churchill recomendaba a un joven nuevo parlamentario que se estrenaba precisamente en las leyes parlamentarias que recordara siempre que sus enemigos no estaban en la línea de enfrente, es decir, donde estaban los diputados laboristas, sino en la línea de atrás donde estaban precisamente todos sus compañeros de partido.